¿Te ha pasado lo que me pasaba hace algún tiempo atrás? Cuando miraba a mi alrededor y me preguntaba y hasta le cuestionaba a Dios: hey Señor, pero ¿por qué este tiene aquellas cosas que parece que no mereciera? ¿O por qué este tiene tan poco y no tiene más y pareciera que merecería más? Y me cuestionaba aún a mí mismo. Yo decía: pero ¿por qué no tengo aquellas cosas? Y a veces me parecían inalcanzables y veía que otros lo conseguían tan fácil. Y bueno, seguía reflexionando, pero cuando empecé a estudiar la Biblia, estando muy chico, empecé a acercarme, a aprender algunas cosas. Y en algún momento de este caminar me topé con esa parábola, con la parábola de los talentos, que es la que estamos meditando hoy, y encontré algunas verdades muy reveladoras que me ayudaron a cambiar esa actitud. Me topé con esa parábola y encontré la manera o la forma como el dueño de los talentos determinó la cantidad para entregarla a sus mayordomos. Nos dice la parábola que el dueño de los talentos llama a 3 de sus siervos. A uno le entrega 5, a uno le entrega 2 y a otro le entrega 1. La pregunta es: ¿por qué le entregó así? ¿Por qué no le repartió en partes iguales? Hasta más espiritual hubiera sonado la historia, ¿sí? Pero ¿por qué esa diferencia? El escritor sagrado hace como una especie de paréntesis y nos aclara qué criterio tuvo el dueño de los talentos para repartirlo de esa manera. Y dice el pasaje que le repartió a cada uno conforme a su capacidad. Ahora, ¿qué entiendes por capacidad? El diccionario lo define como la habilidad que tiene una persona para hacer bien una tarea. Entonces, obviamente, el dueño no era un tonto y no le iba a repartir sus talentos a una persona que no era buena en lo que hacía. Entonces él miró, seguramente conocía de cerca la habilidad, la capacidad, la actitud que tenían sus empleados, sus mayordomos, y por eso reparte de esa manera. Ahora, ¿por qué diferentes entonces? Según muchos estudiosos dicen que la mayoría de los seres humanos nacemos casi con el mismo nivel de capacidades y de habilidades. Entonces, ¿por qué uno nota en la vida que hay unos que llegan tan lejos y que tienen unas habilidades tan impresionantes que parece que más nadie la tiene? Bien. Los estudios demuestran que, aunque nacemos casi con el mismo nivel de habilidades, no todos la desarrollamos de la misma manera. Ojo con esto: las capacidades y las habilidades, ¿sí?, son para desarrollar, se pueden multiplicar, se pueden perfeccionar. Algo en lo que eres bueno podría llegar a ser no solo bueno, sino excelente, sobresaliente en eso. Pero para llegar de un punto al otro tendrías que desarrollarla, tendrías que trabajar en el desarrollo de tus habilidades y de tus capacidades. Ahora, eso del desarrollo implica disciplina, constancia, esfuerzo, estudiar, madrugar en muchas ocasiones, sacrificio en otras. Y por eso realmente pocos llegan a donde quieren. ¿Por qué? Porque eso no es cómodo, no nos gusta más la vida placentera, comodidad, tranquilidad, relax todo el tiempo. Pero aquellos que entienden que esas habilidades pueden perfeccionarse y se enfocan en eso y las desarrollan, llegan a tener aquellas cosas que todos los demás quisieran tener. Y por eso tú ves que algunos en esta sociedad tienen lo que la mayoría sí quisiera tener, pero que no lo tienen. La clave está en el desarrollo de las capacidades. Y eso es lo que nos dice la parábola. Y eso no lo nota en el resto de la historia, porque nos dice, continúa Jesús contando la historia, dice que luego después de que termina el viaje, el dueño de los talentos vuelve y llama a cuentas a sus siervos, y el que le entregó 5 le trae 10 y le dice: hey, aquí multipliqué los talentos, me diste 5, aquí te doy 10. El que recibe 2 hace lo mismo, lo multiplicó. Esos 2 personajes lo trabajaron, pusieron en riesgo, corrieron riesgos, se metieron, no sé si fueron a la bolsa, no fue si compraron mercancía y la vendieron, no sé, pero fueron y trabajaron. Pero el que recibió 1, que por deducción no era muy bueno, no tenía mucha capacidad, ¿sí?, sencillamente fue y cavó en la tierra ese talento, y cuando vuelve el jefe lo desentierra y va y lo presenta: me diste 1, aquí está 1. Y se nota la actitud negligente. Es más, te hago una pregunta: ¿qué crees que estaba haciendo él? Mientras los otros 2 trabajaban, ¿qué estaba haciendo él? El texto no lo dice, pero obviamente no estaba trabajando. Seguro estaba viendo televisión, estaba jugando videojuegos, no sé qué estaba haciendo, se estaba entreteniendo seguramente, pero no la estaba sudando como los otros 2, no estaba pagando el precio como los otros 2. Y lo más teso de la historia es que al final el jefe llega y le dice a otros que le quiten a ese que tenía por su negligencia y que se lo entreguen al demás. Te confieso algo: cuando era chico yo veía esa parábola, me parecía tan injusta, tan poco espiritual. Al principio, ¿cómo es que le reparte 5, 2 y 1? Todos iguales, la igualdad, como el discurso de muchos hoy en día.
Eso suena más bonito, más equitativo, más espiritual, pero al final lo peor es que al que tiene 1 se le quita y le entregan 10, al que tiene 10. Hombre, hubiera sido más espiritual y más bonito que al que tenía mucho, pues se le quita y se le da el de poquito. Pero resulta que el dueño de los talentos no iba a premiar la negligencia al que tenía poco, por su poca capacidad. Esto nos demuestra que definitivamente la actitud de esos hombres fue lo que determinó lo que llegaron a tener en sus manos y el grado de responsabilidad, de talentos que se le encomendó. Eso sucede contigo y conmigo y sucede con nuestra sociedad. No es Dios quien determina todo lo que tenemos. Ojo, si es Dios quien lo entrega, eso nos enseña la parábola. Es Dios el dueño de todo y es Él quien nos entrega en nuestras manos talentos, capacidades, habilidades, una cantidad de cosas. Pero no es Él quien lo determina, eres tú y soy yo. Con la actitud que asumimos frente a esa tarea que se nos encomendó de ser administradores. ¿Eres un buen administrador? ¿Eres un administrador regular? ¿O eres un administrador mediocre? Eso es lo que determina lo que vas a tener en tus manos durante este peregrinaje en la tierra. Escucha esto, por eso quiero terminar esto invitándote a algo. No te enfoques tanto en lo que no tienes y que deseas. Enfócate en lo que tienes. La parábola nos dice que aunque este no era tan bueno, se le entregó, aún el dueño confió, sabiendo que no era muy capacitado, pero le confió un talento. Seguramente tienes un talento, o tienes 2 o tienes 5, se te entregaron talentos. La pregunta, ¿los estás multiplicando? ¿Los estás trabajando? Porque eso determinará qué tanto se te entregará después. ¿Qué tanto vas a tener el día de mañana? Eres tú quien lo determina. ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues estudiando? ¿O porque conseguiste ciertos títulos ya no quieres seguir estudiando y ya todo paró, ya no hay más que aprender? ¿O porque, no sé, sigues desarrollando tus habilidades? ¿O porque ya te dio cierta recompensa y ya no quieres seguir y archivaste tu talento? ¿Estás desarrollando, te estás perfeccionando en lo que eres bueno? ¿O está la hora que ni siquiera sabes en qué eres bueno? ¿O porque eres bueno entonces no te perfeccionas en eso? Podría ser mucho mejor. Multiplica tus talentos, porque eso determinará qué tanto vas a tener. Vuelvo y te digo, no te enfoques en lo que no tienes. Trabaja lo que tienes y eso te dará lo que quieres.